Le solicito al estudiante que está con el micrófono encendido para que lo apague y podamos dar inicio. Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a realizar el tercer encuentro sincrónico de matemáticas operativas, donde vamos a ver los temas correspondientes a la unidad 2, donde están lo que son los sistemas de ecuaciones y las ecuaciones lineales. Entonces vamos a hacer un pequeño preámbulo donde vamos a ver la ley de los signos. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación lineal parecida a uno de los ejercicios de la actividad. Vamos a hacer las explicaciones de las diferentes propiedades que hay en las que se cumplen dentro de las ecuaciones lineales. Y por último vamos a ver una de las formas de resolver un sistema de ecuaciones, donde encontraremos las incógnitas x y y de dos ecuaciones que pues conforman un sistema un sistema de ecuaciones. Entonces miremos, veamos aquí lo que es la ley de los signos. La ley de los signos debemos tener en cuenta, o sea, la parte donde más dificultad se presenta es en la multiplicación. La ley de los signos aplica de la misma manera tanto en la multiplicación como en la división. Entonces aquí podemos ver cuál es el resultado cuando los dos signos se multiplican. Y hay que tener en cuenta que cuando se dividen también es el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de memorizarlo? Es como lo podemos ver aquí, en donde cuando son dos signos iguales los que se están multiplicando, el resultado siempre va a ser positivo. Pero cuando los signos son diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa? Más por más da más, menos por menos da más. Y cuando son diferentes los signos, más por menos igual menos y menos por más igual menos. Entonces aquí podemos ver que los signos son iguales en la multiplicación. Siempre va a ser el resultado positivo, y de igual forma cuando los signos son diferentes el resultado siempre va a ser negativo. Entonces tenemos el más que alterna con el menos. Por ende, los signos al ser diferentes va a ser menos el resultado. Entonces es una forma sencilla de tener presente la, la ley de los signos y de aprendérsela, y más que todo cuando es una multiplicación o una división. Cuando es una operación en donde es suma o resta, el signo que va a predominar es el que tenga el número más alto. Es decir, si tenemos más 15 menos 10, el número más alto es el 15, por lo que el signo que va a determinar el resultado es el signo que tiene el más 15, es decir, en ese caso sería más el resultado. Si es al revés, menos 15 más 10, entonces el menos que acompaña al 15 va a ser el signo predominante dentro de la suma o resta. Entonces es otra forma también de tener en cuenta cuál es el signo que va a resultar dependiendo de la operación que se realice. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, ya que en las operaciones que vamos a estar haciendo, en los ejercicios, en las ecuaciones lineales, en los sistemas de ecuaciones, la ley de los signos la tenemos que tener muy bien aprendida. Es más, la tenemos que dominar, y esta es una forma pues, sencilla de tener la recordación de cómo funciona la ley de los signos. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo
que es parecido a alguno de los ejercicios que tenemos en la actividad. Entonces, como pueden ver, tenemos una fracción que está compuesta por un numerador que es 3 menos x y un denominador que viene a ser 1 menos 2x. Tenemos una segunda fracción que está restando y corresponde a 2x menos 5 sobre 2x menos 7. Luego tenemos una resta que es todo esto se está restando con un menos 1. Y luego en el lado derecho tenemos otra fracción que corresponde en el numerador al 2 que multiplica a 1 menos 2x al cuadrado. Y en el denominador a 4x al cuadrado menos 16x más 7. Entonces tenemos una ecuación lineal que podemos resolver. Pues es una ecuación en la que hay expresiones elevadas al cuadrado, por lo que no es lineal del todo. Sin embargo, se va a transformar en una ecuación lineal al final. Entonces veamos cómo resolvemos esta ecuación. Entonces primero empezamos con la resta de las dos fracciones. Entonces multiplicamos 3 menos x por 2x menos 7 y luego multiplicamos a 1 menos 2x por 2x menos 5. Entonces la primera multiplicación va en el denominador, en el numerador, perdón. Luego colocamos el signo menos y la segunda multiplicación que corresponde al denominador del primer término, multiplicándolo por el numerador del segundo término. Y después de que realizamos esas multiplicaciones, realizamos una tercera que corresponde a la multiplicación de los dos denominadores, es decir, 1 menos 2x que multiplica a 2x menos 7. Entonces queda la expresión de la siguiente manera. Aquí está expresada en donde primero se multiplican los dos, el numerador del primer término por el denominador del segundo término, se coloca el signo menos que va a afectar todo la segunda multiplicación, es decir, la del denominador del primer término por el numerador del segundo término. Todo esto dividido por la multiplicación de los dos denominadores. Entonces, como vemos, el resto de la expresión sigue igual. Queda menos 1, que es igual a 2, que multiplica a 1 menos 2x al cuadrado sobre 4x al cuadrado menos 16x más 7. Entonces ya tenemos una expresión y continuamos. Después de esto vamos a multiplicar los dos términos, los dos factores que hay en cada uno de los términos del numerador. Y multiplicamos el segundo término por cada uno de los términos del segundo factor y así sucesivamente hacemos con el resto de la expresión, igual en el denominador. Entonces toda la expresión nos queda de esta manera. Después de multiplicar nos queda 6x menos 21 menos 2x al cuadrado más 7x. Todo esto se encierra entre paréntesis, pues es el resultado de los primeros dos factores, y para que no nos afecte el orden de la expresión colocamos el menos y también entre paréntesis todo el resultado de la multiplicación de los segundos factores. Entonces nos queda el segundo factor como
el resultado de la segunda multiplicación como 2x menos 5 menos 4x al cuadrado más 10x. De igual forma, en el denominador multiplicamos los dos factores, es decir, el primer término por ambos términos del segundo factor y luego el segundo término del primer factor por los otros dos términos del segundo factor. Eso queda de la siguiente forma: en el denominador como 2x menos 7 menos 4x al cuadrado más 14x. Como pueden notar, el resto de la expresión sigue igual. Tenemos menos 1, que es igual a 2, que multiplica a 1, menos 2x al cuadrado. Todo esto que divide por 4x al cuadrado menos 16x más 7. Entonces, tenemos un signo menos que está afectando en el numerador a toda esa expresión que es el resultado de la multiplicación de los dos factores. Entonces vamos y continuamos. Como veíamos ahorita en la ley de los signos, el signo menos afecta a toda la expresión que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos que en el 2x, como es positivo, menos por más, nos queda menos el 2x. Menos por menos, recuerden que cuando son iguales da siempre positivo. Menos por menos da más. Entonces nos queda más 5. Luego tenemos menos por menos, igual da más, porque son iguales. Y en el último son diferentes. El signo más del 10x con el menos que está multiplicando nos queda como negativo. Entonces menos 10x. Entonces ahí que hemos hecho, hemos afectado toda los términos de esa parte con el signo menos que está presidiendo. Luego en el denominador sumamos los términos semejantes, que en este caso son únicamente el 2x más el 14x, y nos queda 16x. Entonces nos queda una expresión como menos 4x al cuadrado más 16x menos 7 en el denominador. Ahí podemos notar que el denominador del término de la izquierda es parecido al denominador del término de la derecha. ¿Qué cambia? Cambian todos los signos. Son diferentes únicamente por los signos, pero la expresión es la misma. Entonces, eso lo vamos a aplicar más adelante. Por lo que ahora vamos a este menos 1 que está aquí y que nos está afectando. No podemos olvidarnos de él y tenemos que hacer la operación con ese menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que con la fracción, multiplicamos en cruz y luego multiplicamos los denominadores. Entonces, si nosotros tenemos un menos 1, es lo mismo que decir que tenemos a menos 1 sobre 1. Es decir, 1 viene a ser el numerador y 1 viene a ser el denominador. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos en cruz. Entonces aquí la multiplicación la hice pues con la expresión de arriba, no con la anterior, por lo que queda de esa forma. Entonces tenemos 2x al cuadrado más x menos 16. O sea, noten que esta expresión que está aquí corresponde a esta que está acá. O sea, aquí no afecté, como si no hubiera afectado aquí el signo ni haya rompido los paréntesis. Entonces nos queda de esta forma, como si multiplicara este término por el 1 que está en el numerador, que es tácito, no lo podemos ver. Luego, como si multiplicara el denominador por el 1 y luego el denominador por 1.
Entonces nos queda la expresión de esta forma que tenemos aquí, donde aquí tenemos el 1 y aquí tenemos la multiplicación por menos 1. Y la del denominador pues queda igual porque se multiplica por 1. El resto de la expresión, que es lo que tenemos acá, nos queda igual. No hemos hecho ninguna operación con él, por eso nos queda de la misma manera. Entonces, ¿qué hicimos? Ya ese menos 1 ya afectamos toda la expresión del lado izquierdo, de tal manera de que nos queda más reducida. Entonces, ese menos 1, ¿qué hace ese menos 1? Le cambia el signo a todo lo que lo está precediendo. Y la expresión queda como tenemos ahí al final. Queda 2x al cuadrado más x menos 16 menos. Ese menos 1 le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, queda 4x al cuadrado menos 16x más 7. Y el denominador queda igual y el resto de la expresión queda igual. Entonces continuamos, ahí rompemos el paréntesis. Ese signo menos vuelve y afecta a toda la expresión que está ahí. Y nos queda ya de esta manera. Nos cambia nuevamente el signo de toda esa segunda expresión que teníamos ahí. Entonces ya tenemos 2x al cuadrado más x menos 16 menos 4x al cuadrado más 16x menos 7. En ese numerador vemos que hay varios términos que son semejantes. Entonces empezamos a sumar los términos semejantes. 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Luego la x con el más 16x y luego menos 16 menos 7. El resto de la expresión no le hicimos nada y queda igual. Listo, entonces, como les decía ahorita, el denominador del lado izquierdo es parecido al del lado derecho, lo único que cambia es el signo, por lo que nosotros estamos buscando despejar como es el denominador en ambas expresiones, por lo que si nosotros sacamos factor común menos 1 del denominador del lado izquierdo, nos queda la expresión totalmente igual a la del lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros estamos dividiendo ese factor 4x al cuadrado menos 16x más 7 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Al pasar a multiplicar se cancela con el otro denominador. O sea, pasa como numerador y cuando el numerador y el denominador son iguales se puede decir que ese resultado es igual a 1. O podemos también afirmar que se cancela. Entonces, como podemos ver aquí, el factor pasó de dividir a multiplicar. De tal manera que lo podamos cancelar. Entonces, nosotros ahí en el lado izquierdo, ¿qué nos quedó? Nos quedó en el denominador un menos 1. ¿Qué hace ese menos 1? Ese menos 1 afecta todos los signos que están dentro de esa expresión. Por lo que hace es cambiar el signo. Cambiar el signo cuando es positivo y cuando es negativo queda positivo. Es decir, cambia todos los signos. Entonces tenemos en el lado izquierdo el menos 1 que está dividiendo afecta el numerador de la siguiente forma. El 2x al cuadrado le cambia el signo a menos 2x al cuadrado. A más x le cambia a menos x. El menos 16 queda como más 16. Menos 4x al cuadrado queda como más x al cuadrado. Más 16x queda como menos 16x. Y el menos 7 queda como más 7. Entonces, ahí ya el denominador menos 1 quedó, pues desaparece porque pues, todo número dividido por 1 queda
el mismo número o la misma expresión en este caso, pero como es -1, sí afecta los signos. Entonces todos los signos cambiaron y en el lado izquierdo ya entonces se resuelve todos los términos que sean semejantes, se resuelven sumándolos o restándolos, sea según pues el caso. Y en el lado derecho nosotros cancelamos el numerador, el que corresponde al primer factor, lo cancelamos con el denominador. ¿Por qué? Porque son totalmente iguales, y al ser totalmente iguales se puede decir que el resultado es 1. Es decir, todo número dividido por sí mismo, el resultado siempre va a ser 1. Listo, entonces la expresión nos queda de la siguiente forma. Ahí quedó cancelada y ahora procedemos a hacer la suma. Pues la suma de los términos semejantes que tenemos en el lado izquierdo. Al final la expresión nos queda así. 2x al cuadrado menos 15x más 23. Que resulta de menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado nos da 2x al cuadrado. Luego el menos x con menos 16x nos queda menos 17x. Por lo que aquí hay que corregir este valor aquí. Aquí es menos 17x. Y por último tenemos a más 16 más 7 nos da más 23. El resto de la expresión después del igual queda de la misma manera, ya que no hemos realizado ninguna operación. Ese 2 está multiplicando, entonces podemos multiplicar a todos los dos números que están dentro del factor. Al multiplicar ese 2 nos da en el lado derecho 2 menos 4x al cuadrado. Y el lado izquierdo queda igual. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora una ecuación con varios términos semejantes, pero lo tenemos en los diferentes lados que tiene la ecuación. O sea, uno está en el lado izquierdo de la ecuación y otros están en el lado derecho de la ecuación. Por lo que pasamos todo a un mismo lado, sumamos los términos semejantes y la ecuación nos queda igual a 0, que es lo que hacemos aquí. Entonces tenemos del lado derecho, tenemos un 2 positivo, pasa negativo al lado izquierdo. Tenemos un menos 4x al cuadrado, pasa positivo al lado izquierdo. Entonces nuevamente tenemos otros términos que son semejantes. Tenemos el 2 que está restando al 23 y tenemos 4x al cuadrado con 2x al cuadrado. Entonces sumamos los términos semejantes y nos queda la ecuación de la siguiente forma. 6x al cuadrado menos 15x más 21 es igual a 0. Entonces ya ahí nosotros tenemos el resultado. Podemos continuar y hallando el valor de x, pues como ustedes saben, este es una ecuación del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces lo podemos resolver de esa forma también. Entonces, muchachos, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos con el despeje de estas ecuaciones? ¿Cómo lo vieron? Muy difícil, muy complicado. El signo, pues tienen presente que afecta, cómo afecta un signo, todo esto. Bueno, entonces no hay dudas. Entonces continuemos donde ahora vamos a ver, ya vimos el ejemplo, ahora vamos a ver las diferentes propiedades con las cuales las propiedades que aplicamos en este ejercicio. Entonces, miremos, aquí tenemos una ecuación donde tenemos un miembro izquierdo y tenemos un miembro derecho. ¿Qué lo divide? El signo igual.
El signo igual es el que nos va a indicar cuáles son los miembros que están del lado izquierdo y los miembros que están del lado derecho. Aquí podemos ver que en el lado izquierdo hay un solo término, mientras que en el lado derecho hay 5 términos. Y en otra ecuación tenemos un solo término en el lado derecho y tenemos 4 términos en el lado izquierdo. ¿Qué nos indica? El igual. El igual es el que nos dice dónde está ubicado cada uno de los términos. Entonces, si todos los términos están en el lado izquierdo, la ecuación siempre va a ser igual a 0. Si todos los términos los pasamos al lado izquierdo, la ecuación va a ser igual a 0. Entonces, esto, como lo pudieron ver en el ejemplo, al final quedó el resultado igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los términos estaban en el lado izquierdo. Entonces miremos las propiedades. Propiedad 1. Si en una igualdad en ambos miembros se suma o se resta la misma expresión, la igualdad se conserva. ¿Qué pasa? Nosotros cambiamos la ecuación. ¿Por qué? Porque si estamos sumando otro término, o sea, es la misma ecuación, es el mismo resultado lo que nos va a dar, pero es diferente. O sea, la estamos afectando, pero nos va a dar el mismo resultado. Por eso entonces, si nosotros sumamos en el lado izquierdo por una cantidad, tenemos que hacer lo mismo en el lado derecho por la misma cantidad. O sea, siempre va a ser la misma cantidad que afecta tanto el lado izquierdo como el lado derecho. En este caso es o que se sume o que se reste. Entonces esa es la primera propiedad. Entonces veamos cómo queda la expresión. Si nosotros tenemos del lado izquierdo tenemos a ax más b y tenemos del lado derecho a c más dx y nosotros queremos despejar uno de los términos de alguno de los dos lados, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a despejar c. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos c en el lado izquierdo y restamos c en el lado derecho. Estamos afectando la ecuación, pero estamos afectándolo en ambos lados. Por lo que nos va a quedar, del lado izquierdo nos va a quedar menos c y del lado derecho se va a cancelar. Es decir, c menos c igual 0, por lo que va a pasar al otro lado, como hacíamos ahorita en el ejercicio. Entonces la expresión nos queda de la siguiente manera. Ahora, nosotros vamos a continuar despejando. Entonces en este caso vamos a despejar ax. ¿Por qué ax? ¿Qué vamos a hacer con ax? Como pueden notar, la x está del lado izquierdo y del lado derecho. Al pasar c al lado izquierdo queda la dx del lado derecho y nosotros lo que queremos es que la x quede en un solo lado. Eso es lo que estamos buscando, despejar la x. Entonces todos los términos que tienen la x los vamos a ir agrupando en uno de los dos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuevamente la misma propiedad. Restamos del lado izquierdo menos ax y restamos del lado derecho menos ax. Entonces en el lado izquierdo ax menos ax, 0. Entonces nos queda b menos c. Y en el lado derecho nos va a quedar dx menos ax. O lo que es lo mismo que decir que si está sumando en el lado izquierdo, lo pasamos a restar al lado derecho. Entonces de esa expresión que nosotros hacemos cuando estamos despejando,
resulta de esta propiedad. ¿De qué? De que restamos a ambos lados y se cancela o da la resta igual a cero en el lado, en uno de los dos lados, y mientras que en el otro lado la expresión queda dentro el término queda dentro de la expresión. Listo, entonces ya tenemos menos dx menos ax en el lado derecho. Tenemos todas las x en el lado derecho, pero esas x están acompañadas. Tenemos d que acompaña la x del primer término, y tenemos a o menos a, en este caso, que acompaña a la x del segundo término. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos dejar la x totalmente sola. Nosotros sacamos factor común x. Como pueden ver, está presente la x tanto en el primer término como en el segundo. Entonces sacamos factor común y nos queda entre paréntesis el d menos a. Entonces aplicamos la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Si en una igualdad en ambos miembros se multiplica o se divide la misma expresión, la igualdad se conserva. Entonces ya no es suma y resta, sino que también se puede hacer con la multiplicación y la división. ¿Qué estamos haciendo entonces para nosotros despejar el d menos a del lado derecho? ¿Qué hacemos? Dividimos a ambos lados por d menos a. Entonces, como ustedes saben, d menos a sobre d menos a es igual a 1. Toda expresión dividida por sí misma nos va a dar igual a 1. Y 1 por x es igual a x. Mientras que en el lado izquierdo va a quedar b menos c sobre d menos a. Entonces, la expresión nos queda de la siguiente forma. La x ya nos queda sola en el lado derecho y podemos afirmar que la x es igual a b menos c sobre d menos a. Con eso que hemos hecho, hemos hallado el valor de x despejando todas y cada una de las variables de toda la expresión. Entonces ese es el valor de x. Como generalmente b, c, d y a son números, entonces nos va a dar un valor numérico. Entonces veamos otro ejemplo. Tenemos a ax menos b igual a c. Entonces aplicamos la propiedad 1, pero ya no como la resta, sino como suma. Si nosotros queremos despejar menos b, la mejor forma de hacerlo es sumando más b en ambos lados de la ecuación. Entonces menos b más b es igual a 0 y nos va a quedar más b en el lado derecho. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ax es igual a c más b, pero la x sigue acompañada. Tiene un factor a o un coeficiente a. Entonces nosotros necesitamos pasar esa que está en el lado izquierdo, pasarla al lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos la segunda propiedad y dividimos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho por a. Entonces, a sobre a es igual a 1 y en el lado derecho nos queda c más b sobre a. Por lo que x es igual a c más b sobre a. Entonces nuevamente despejamos la x y hallamos el valor de x, que en este caso corresponde a c más b sobre a. Señores, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta aquí?
Bueno, como les decía ahorita, en una expresión podemos afirmar que si ax menos b es igual a c y nosotros queremos despejar x, como en el ejemplo anterior, nosotros podemos obviar esa parte donde decimos que sumamos b en el lado izquierdo y sumamos b del lado derecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente identificamos que vamos a despejar a b, a menos b, y decimos que si b está restando en el lado izquierdo, pasa a sumar al lado derecho. Entonces queda ax igual a c más b. Pasó de menos b en el lado izquierdo a más b en el lado derecho. De igual forma, podemos afirmar que si ax igual a c más b y la a está multiplicando a la x en el lado izquierdo, podemos afirmar que a, que está multiplicando en el lado izquierdo, pasa a dividir en el lado derecho. Entonces queda x igual a c más b sobre a. Y obviamos esa parte donde teníamos que dividir por a en el lado izquierdo y teníamos que dividir por a en el lado derecho. Obviamos todo eso y lo que hacemos es afirmar que a pasa a dividir si está multiplicando. De igual forma, si es al revés, aquí está la a dividiendo, entonces podemos afirmar que si está dividiendo en el lado derecho, pasa a multiplicar en el lado izquierdo. Y así podemos ir despejando las ecuaciones con la propiedad 1 y la propiedad 2. Entonces miremos ahora la propiedad 3 y la propiedad 4. ¿Qué dice la propiedad 3? Si en una igualdad en ambos miembros se elevan a la misma potencia, la igualdad se conserva. Es decir, tenemos a x al cuadrado, tenemos una potencia que es igual a 2 en el lado izquierdo, por lo que si aplicamos la propiedad 3 y la potencia 2 que está en el lado izquierdo, podemos decir que en el lado derecho, al aplicarla en el lado derecho, pues la igualdad se conserva. Entonces, ¿cómo hacemos cuando es una potencia? Si nosotros tenemos una potencia igual a 2, es decir, x elevada al cuadrado, para nosotros poder cancelar ese al cuadrado tenemos que utilizar una raíz. Como aprendíamos en la primera unidad, la raíz cuadrada de x es igual a decir que x está elevada a la 1 medio. Entonces, si nosotros tenemos x al cuadrado y le aplicamos una raíz cuadrada, podemos decir que x queda igual a 2, queda elevada a 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es igual a 1, por lo que nos daría x sola. Y es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos raíz en ambos lados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y como la raíz es igual a estar elevada a 1 sobre 2, entonces lo podemos transformar de esta forma. Ax elevada a la 2 sobre 2 y c más b elevada a la 1 medio. Entonces la x queda elevada a la 1, ya que 2 sobre 2 es igual a 1. Y la raíz queda en el segundo, ¿cómo es? En el término del lado derecho. Entonces queda c más b elevado a la 1 medio, o lo que es lo mismo, raíz
cuadrada de c más b. Entonces, de esta forma aplicamos la propiedad 3. También se puede hacer al revés. Cuando hay una raíz cuadrada, ¿qué pasa? Se eleva al cuadrado en ambos lados para eliminar la raíz. Entonces miremos ahora la propiedad. La propiedad, aquí se aplican ambas propiedades. La de la potencia y a la inversa es la propiedad 4, en donde dice si en una igualdad en ambos miembros se extrae la misma raíz, la igualdad se conserva. Entonces en la primera expresión teníamos la aplicación de la propiedad 3 y en la segunda la aplicación de la propiedad 4. Aplicamos la raíz en ambos lados y eso hace que la x se transforme en, pues quede despejada y la raíz pase al otro término. Entonces aquí como para que tengamos en cuenta la expresión x igual a c más b elevado a la 1 medio, no se puede tomar como que eso es igual a c elevado a la 1 medio más b elevado a la 1 medio. Eso es un error que los estudiantes de la Católica del Norte no cometen. Eso lo cometen otros estudiantes de otras universidades. Entonces, para que tengan en cuenta, por eso lo señalo aquí, que no es igual. Eso no es una igualdad. No podemos coger el exponente que está afectando toda la expresión, ponerlo a que afecte el primer término y al segundo término de manera independiente. Entonces, para que tengan en cuenta que eso no es una igualdad. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio de un sistema de ecuaciones en donde vamos a aplicar una de las diferentes maneras de hacer, pues de hallar los valores de x y los valores de y. Entonces tenemos dos ecuaciones, es decir, un sistema de ecuación donde hay dos incógnitas y hay dos ecuaciones. Para poder resolver un sistema de ecuaciones, el número de ecuaciones debe ser igual a la cantidad de incógnitas que tengamos. Si son 3 incógnitas, deben haber 3 ecuaciones. Si no, no vamos a poder resolver. En este caso son 2 ecuaciones y tenemos 2 incógnitas. Una incógnita es x y la otra incógnita es y. Está presente en ambas ecuaciones y vamos ahora a mostrar cómo lo podemos resolver. Tenemos la primera ecuación, que es 10x más 8y menos 62, que es igual a 0, y 10x más 6y menos 66 igual a 0 como la segunda ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificamos una de las dos ecuaciones y despejamos una de las variables. Entonces revisemos los diferentes pasos que debemos seguir. Tenemos paso 1. Despejar una de las variables de una de las ecuaciones. Podemos despejar o y de la primera ecuación o y de la segunda ecuación. O podemos despejar a x en la primera ecuación o podemos despejar a x en la segunda ecuación. Entonces, para efectos de este ejercicio, escogemos la primera ecuación, que es 10x más 8y igual a 62, que es esta ecuación,
¿Qué pasó con este 62? Estaba aquí restando, pasó a sumar aquí a este lado. Y continuamos haciendo el despeje. Tenemos un 8x que está sumando en el lado izquierdo, lo pasamos a restar al lado derecho. Entonces nos queda 10x es igual a 62 menos 8y. ¿Qué pasa? En x tenemos un 10 que está multiplicando, por lo que lo pasamos a dividir y ya tenemos el valor de x expresado como en función de y. Tenemos que x es igual a 62 menos 8y sobre 10. Pero ¿qué pasa? Nosotros hasta ahora no hemos encontrado el valor de x, sino que lo tenemos expresado en función de y. Por lo que continuamos con el paso 2. Paso 2. Sustituir en la otra ecuación el resultado hallado en el paso 1. Entonces ya tenemos el valor de x en la primera ecuación, entonces ahora tomamos la segunda ecuación, que es 10x más 6y menos 66 igual a 0. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el valor de x en esa ecuación. Entonces nos queda que 10 que multiplica a x, pero como x es igual a 62 menos 8y sobre 10, la reemplazamos y nos queda de esta manera. El resto de la expresión, como no tiene x, sigue igual. Entonces más 6y menos 66 es igual a 0. ¿Qué hacemos? Resolvemos el paréntesis, es decir, 10 está multiplicando y a la vez está dividiendo, entonces se cancela. 10 sobre 10 igual a 1. Nos queda entonces 62 menos 8y más 6y menos 66 es igual a 0. Entonces tenemos términos semejantes. Tenemos a y que está acompañada por menos 8 y tenemos a y que está acompañada por 6. Entonces resolvemos todos los términos que son semejantes, es decir, 62 menos 66 y menos 8y más 6y. Todo eso igual a 0. Entonces menos 8y más 6y es igual a menos 2y. Y 62 menos 66 nos da menos 4. Entonces ya tenemos que menos 2y menos 4 es igual a 0. Entonces vamos a despejar y de tal manera que podamos hallar su valor. Entonces tenemos el menos 4 en el lado izquierdo, entonces lo pasamos a sumar al lado derecho. Entonces nos queda que menos 2 está multiplicando la y, pasa a dividir al lado derecho y nos queda la y igual a menos 4 sobre 2. Noten que también pasó el signo menos, pero como está multiplicando pasa igual. Entonces menos 4 sobre 2 es igual a menos 2. Entonces ya tenemos una de las dos incógnitas. Tenemos el valor de y. ¿Qué pasa? Que y es igual a menos 2. Entonces se cumple en ambas ocasiones que el valor de y es igual a menos 2. Entonces, ¿qué sigue a continuación? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos todavía el valor de la x. Pero ya tenemos el valor de y. Entonces, vamos a seguir con el paso 3. El paso 3 dice: la nueva ecuación quedó ahora de una sola variable. Se debe resolver para hallar el valor de esa variable. Entonces tenemos que x es igual a 62 menos 8y sobre 10.
pero ya nosotros sabemos que y es igual a menos 2. ¿Qué hacemos? En esta expresión reemplazamos en el 8y, reemplazamos por menos 2. Entonces nos queda 10x más 8y menos 62 igual a 0. Y vamos a reemplazar por menos 2. Entonces tenemos que más 8 por menos 2. Eso es igual a menos 16, por lo que la expresión nos queda 10x menos 16 menos 62 igual a 0. Menos 16 menos 62 igual a menos 78. Y el 78 está restando en el lado izquierdo, pasa a sumar en el lado derecho. Y el 10 está multiplicando la x, pasa a dividir al lado derecho. Y nos queda que x es igual a 78 sobre 10. Y con esto ya tenemos los dos valores. Tenemos el valor de y, que es menos 2, y tenemos el valor de x, que es igual a 78 décimos. O lo que es lo mismo, afirmar que es 7,8.